Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le invito a que así sentadito, hermano, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a echar nuestras cargas a los pies de Cristo porque es necesario que aprendamos a descansar en Él. Vamos a decirle, bendito Dios y buen Padre. En esta noche, bendito Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, venimos delante de ti con corazones sinceros, bendito Dios, con corazones agradecidos. Primeramente, Señor, pedimos perdón por nuestra falta, pues estamos en tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que te necesitamos en nuestra vida. Señor, hay problemas, hay dificultades, hay necesidades. Señor, las echamos a tus pies en esta noche. Señor, hay cargas pesadas, bendito Dios, esta noche permítenos descansar en ti. Como tus hijos, como tu pueblo, Señor, como tus siervos, bendito Dios, esta noche. Padre, toma el control de nuestra vida, Señor. Hay dolores, hay enfermedades, Señor, en los cuerpos de mis hermanos. Padre, te los entregamos esta noche. Señor, reconocemos, bendito Dios, que solo tú nos puedes ayudar. Hay necesidades económicas, bendito Dios, sabemos que tú eres el dueño del oro y la plata, dependemos de ti, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, a confiar en ti, Señor, sabemos que tú tienes la respuesta para nuestra vida. Esta noche te pedimos que seas tú que cumplas el propósito con el cual tú nos has traído a tu casa, pues sabemos, Señor, de que no estamos aquí por casualidad, porque tú das el querer como el hacer, Señor. Por favor, pedimos que seas tú dándonos nuevas fuerzas para poder seguir adelante, Señor. Reconocemos, Señor, que solos no podemos, Padre. Probablemente, Señor, nos hemos alejado de ti, tú lo sabes y tú lo conoces, pero aquí estamos, bendito Dios, clamando misericordia, Señor, y pidiéndote, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguir caminando, a seguir adelante, Señor. Ponga paz en nuestros corazones, ponga confianza, ponga fortaleza, Señor, ponga consuelo, Señor, en los corazones angustiados y atribulados en diversas pruebas, Señor, bendito. A veces la carga está pesada, Señor, pero esta noche queremos descansar en ti. Queremos salir renovados de tu casa, Señor. Queremos, bendito Dios, salir convencidos, bendito Dios, de que tú has escuchado nuestro clamor, que has recibido la alabanza, Señor, la adoración, pero que también, Señor, tú has hablado a nuestra vida, Padre. Señor, bendice cada hogar, cada familia aquí representada. Señor, esta noche queremos suplicarte por aquellos hermanos, Señor, que se han extraviado en el camino, para que toque sus corazones y les permita volver. Por aquellos, bendito Dios, que un día estuvieron alabando y adorando tu santo nombre, Señor, toca sus corazones, bendito Dios. Por aquellos que han caído, Señor, levántalos, Señor, dales nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Por aquellos que están a punto de rendirse, Señor, por favor, sosténle fuerte, Señor. No permitas, Padre, que nuestros pies resbalen. Por favor, Señor, ayuda. Con tu brazo derecho sabemos que tú eres quien nos sostiene, Señor, y esta noche así creemos y lo confiamos y lo confesamos delante de ti, Señor. Por favor, Padre, no permitas que el enemigo gane ventaja sobre nosotros, Señor, sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Señor. Por aquel que está a punto de rendirse, por favor, sosténle fuerte, Señor. Padre, que tu palabra, bendito Dios, esta noche nos pueda, Señor, fortalecer, nos pueda dar ese impulso que necesitamos, bendito Dios, para poder llegar hasta el fin como tú lo esperas que lo hagamos, Señor. Oh Dios Todopoderoso, esta noche pedimos por los ancianos, por los adultos mayores, Señor, por su dolencia, sus padecimientos, para que tú les des una buena vejez, Señor. Por favor, toca sus cuerpos, bendito Dios, con tu mano sanadora. Pues sabemos, Señor, que tú llevaste a la cruz del Calvario nuestros dolores y nuestras enfermedades, y que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Padre, ten misericordia. Padre, hay peticiones especiales, Señor, y tú las conoces. Bendito Dios, antes que te las digamos, pero esta noche queremos echarlas a tus pies. Pedimos, Señor, que seas tú dándonos la respuesta, Señor, una respuesta favorable. Por aquellas peticiones, Señor, esos exámenes, Señor, Padre, esas consultas que se han hecho, bendito Dios, pedimos que seas tú dando una respuesta favorable. Señor, hay enfermedades terminales y tú las conoces. El médico, bendito Dios, ha dicho, Señor, que es una enfermedad terminal, pero, Señor, tú tienes la última palabra. Señor, esos tumores, esos cánceres, Señor, los ponemos en tus manos. Sabemos, bendito Dios, que tú eres el médico por excelencia, tú eres nuestro sanador, Señor. Oh Dios Todopoderoso, por aquellos hogares en problemas, en dificultades, Señor, por favor, restáuralos, bendito Dios. Que tu presencia, Señor, el poder de tu Espíritu Santo sea guiando, Señor eterno, cada hogar, cada familia, Señor. Esta noche, Señor, hemos llegado a tu casa, Señor, reconociendo, Padre, que sin ti nada somos.
reconociendo, bendito Dios, que tú tienes el poder para ayudarnos, Señor, que tú tienes la respuesta, Señor. Oramos por ese trabajo, por ese empleo, Señor, que tú abras esas puertas de bendición y de provisión. Señor, toca corazones, mueve voluntades, Señor, tú sabrás qué hacer. Pero por favor no te tardes, bendito Dios. Bendice los negocios de nuestros hermanos. Oh Dios Todopoderoso, oramos por los jóvenes, Señor, que están estudiando, para que tú los guíes, Señor, en su entrada y su salida, Señor, por sus estudios, por sus trabajos, Señor, por aquel que está clamando, bendito Dios, una mejora, bendito Dios, para su vida, Señor, por favor. Guíale, Señor eterno. Clamamos por los niños, Señor, que esta noche han llegado a tu casa, para que tú los guardes en el hueco de tu mano, Señor, que les permitas crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, que puedan crecer tomados de tu mano. Cuando sean adultos, Señor, no se aparten de tus caminos, Padre. Señor, bendice este pueblo que se ha congregado esta noche. Señor, bendice aún los que vienen de camino, apresura sus pasos. Quita los estorbos, los tropiezos, Señor. Clamamos por aquellos que están luchando con algún vicio, para que tú rompas cadenas, rompas ataduras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque, Señor, en tu infinita misericordia sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho, Señor. Permite que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, a través de las maravillas, Señor, y los milagros que tú ministras, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Gracias porque eres bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le invito a que se ponga en pie, vamos a la palabra del Señor. Este megaculto tiene un tema central. ¿Y cuál es el tema? La cruz no fue una derrota, fue el plan soberano de Dios. Ese es el tema central para todo el megaculto. Pero a mí me ha tocado en este tiempo, ¿verdad?, llevar la palabra, y la meditación de esta hora lleva como título: Jesús sufrió, pero venció. Ese es el título. Jesús sufrió, pero venció. Isaías capítulo 53, versículos 7 y 10. Isaías 53, versículos del 7 al 10, vamos a leer en esta noche. Dice la palabra del Señor: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos a orar por esta palabra. Señor eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Permítenos ser alimentados espiritualmente. Permite, Señor, que podamos ser edificados con tu palabra, exhortados si es necesario, pero sobre todo, Señor, manda consuelo y fortaleza, Señor, a tu pueblo a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos instruya en esta hora, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Te lo suplicamos, Señor, y las gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Recuerde, Jesús sufrió, pero venció. Nuestro Señor está demandando, amados hermanos, fidelidad a su pueblo. Eso hay que comprender, porque cada mensaje tiene un propósito, tiene un objetivo. Y el objetivo, el propósito de este mensaje para esta noche es que valoremos el sacrificio que Cristo hizo, hermano. Y hagamos lo que Dios pide en su palabra. Ese es el propósito para este mensaje. Valoremos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y hagamos lo que Él pide en su palabra. Pero para que comprendamos, hermano,
cuál es el propósito central de este mensaje, porque de ahí parte toda la meditación. Quiero que lo vamos a leer todos juntos para que nunca se nos olvide. Esto está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Se lo voy a leer, mire lo que dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mire lo que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si nuestro Señor Jesucristo no se rindió, hermano, Él estuvo dispuesto a llevar la pesada cruz, Él llegó hasta el fin, Él llegó hasta el sacrificio, hermano. Nosotros, hermanos, también es importante que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Recuerde que, y esto lo hemos dicho, el Señor no nos llamó a ser sus hijos, a ser cristianos por un momentito, no. Nos ha llamado a ser sus hijos hasta que Cristo venga. Amén, hermano. Él está demandando fidelidad para su iglesia, para Él. Por eso es importante, hermanos, que pongamos atención. ¿Sabe? Los padecimientos de Cristo comenzaron en el Getsemaní. Allí empezó el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque allí Él empezó, amados hermanos, a entristecerse. Allí empezó a angustiarse, dice que hasta la muerte. Empezó, dice la palabra de Dios, a sudar como gotas de sangre. Allí empezaron los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Allí Él tuvo que doblar sus rodillas y hablar con el Padre. Y allí se tomó la decisión. ¿Y cuál fue la decisión que nuestro Señor tomó? Hacer la voluntad de Dios, hermano. Por eso esta noche que nos quede bien grabado cuál es el propósito del mensaje. Hermano, valoremos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Y recordemos que Él está pidiendo que seamos fieles hasta la muerte. Eso es lo que dice Apocalipsis 2:10, que nunca se nos olviden. Porque se nos han asignado ministerios. Porque el Señor nos ha llamado a ser sus hijos, a congregarnos, a servir, a buscarle cada día. Pero ¿cuánto tiempo nosotros disponemos para Dios? Como le dije, el tema es Jesús sufrió, pero venció. En esta vida, amados hermanos, van a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber angustia. Pero Jesús lo dijo bien claro, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El problema, hermano, que cuando vienen los sufrimientos, vienen los problemas, las dificultades, dejamos de confiar. Y empezamos a apartarnos, empezamos a quedarnos, empezamos a separarnos de la voluntad de Dios y ese es el problema. Vamos a ir al primer punto de esta noche. El primer punto para esta noche es, Jesús sufrió, pero no se rindió. Cargó con nuestras culpas, hermano. Ese es el primer punto. Jesús sufrió, pero no se rindió. Cargó con nuestras culpas. Ese es el primer punto. Vamos a Isaías capítulo 53 para entrar en materia. Si nosotros vemos, hermanos, cuando vamos a la Biblia siempre hay un tema para que comprendamos de lo que viene hablando la palabra de Dios. En el capítulo 52, versículo 13, ahí está el tema. Mire lo que dice, sufrimientos del siervo de Jehová. Eso quiere decir, amados hermanos, de que este párrafo, ¿verdad?, está hablando de lo que Cristo iba a padecer en la cruz del Calvario. Más de 700 años desde que todo aconteciera, hermano, el plan ya había sido elaborado. Por eso el tema central es la cruz, no fue derrota, fue el plan soberano de Dios, porque ya Dios tenía su plan, hermano, para la humanidad. Pero ¿cuál era el plan? Era dar salvación y vida eterna para usted y para mí. Si la cuestión era quién iba a ir a la cruz, hermano. Porque las culpas suyas y las mías, amados hermanos, esas son cuestiones personales, pero hubo alguien, hermano, que estuvo dispuesto a cargarla por usted y por mí. Y esa persona se llama Cristo. Por eso le digo que el propósito de este mensaje es que valoremos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. O sea, no lo veamos como cosa liviana, hermano. Y cómo yo le demuestro a mi Señor que yo estoy valorando su sacrificio a través de la obediencia, hermano.
¿Y cómo yo le demuestro la obediencia a mi Señor? A través del congregarme, a través de la lectura bíblica, a través de mantener mi comunión con Dios, hermanos, a través de la oración. Y si se me ha permitido tener un ministerio, pues a sacar adelante el ministerio, aún con problemas, aún con dificultades, hermanos. Porque Cristo, hermanos, no se rindió. Y aunque camino a la cruz del Calvario, hermanos, tuvieron que llamar a un fulano llamado Simón para que le ayudara a cargar la cruz. Porque, hermanos, eso quiere decir de que todos vamos a tener problemas. Si hasta él tuvo cansancio, tuvo fatiga. Nosotros en nuestro diario vivir siempre vamos a tener problemas, hermano. Vamos a tener dificultades, probablemente queremos hacer la voluntad de Dios, pero aparece el problema, aparece la dificultad. ¿Y por qué cree que tomaron a alguien para que le ayudara a cargar la cruz? Porque nosotros también, amados hermanos, tenemos que ver a quién le ayudamos cuando alguien está en problema. De eso se trata el Evangelio, hermano. De eso viene hablando la palabra del Señor. No solo vamos a pensar en quién nos va a ayudar a nosotros, no, pensemos en quién le vamos a ayudar. Porque eso hicieron con Jesús. Y Jesús estuvo dispuesto. Como le dije, el primer punto es, Jesús sufrió, pero no se rindió, hermano. Él cargó con nuestras culpas. Vaya, Isaías 53. Vamos a leer en el versículo 5 para que comprendamos mejor. Mire lo que dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mire, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A mí en lo personal me gusta esta palabra, hermano. Porque cuando empezamos a tener enfermedades, hermano, tuvimos que aferrarnos a ellas. ¿Sí? Porque como familia hemos tenido un montón de pruebas, hermano. A mi esposa la operaron, a mis 2 hijos los operaron. Bueno, yo también estuve enfermo, pero aquí estamos, hermano. Hemos visto la mano de Dios. Pero hay que aferrarnos a las palabras del Señor, hermanos, a las promesas del Señor. Y estamos en el primer punto donde Jesús sufrió, pero no se rindió. Ahora, ¿por qué Dios está mandando su palabra? Porque probablemente hay alguien que está queriendo tirar la toalla, se está queriendo rendir. Entonces, ¿a quién vamos a imitar nosotros? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él sufrió, pero no se rindió, hermano. Él estuvo dispuesto a llevar nuestras culpas. Porque si oye bonito que ya Cristo nos perdonó, ¿verdad? Que Cristo cargó la pesada cruz por nosotros, pero nosotros, hermano, tenemos que disponer nuestros corazones también para agradarle a Él. Mire lo que dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Mire, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos. Hermano, lo que Cristo hizo no es cosa liviana. ¿Y por qué lo recalcamos? Porque hay que valorarlo, hermano. El problema es, hermanos, cuando no valoramos el sacrificio que Cristo hizo y nos empezamos a alejar de la voluntad de Dios. Pero alejarse no es tanto el problema. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Mejor hubiera sido que no me hubieran conocido, dice, sino que después de haberme conocido, dice, haberse apartado del santo mandamiento que le fue dado. Ese es el problema, hermano. Dice en el versículo 7, angustiado él, dice, y afligido, mire, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire qué tremendo. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano. Como le dije, en el primer punto estamos donde Jesús sufrió, pero no se rindió, cargó con nuestras culpas. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, todos estábamos destinados, hermano,
íbamos directamente al infierno, pero por el sacrificio que Cristo hizo, ahora usted y yo tenemos perdón de pecados, tenemos salvación y vida eterna, hermano, pero tenemos que valorar ese sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Jesús todo lo hizo por amor. El Padre, hermanos, todo lo hizo por amor. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mire, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Pero ¿cuánto estamos valorando ese sacrificio que Cristo ha hecho, hermano? Y de eso es lo que tenemos que irnos cuidando. Romanos 8:9, Romanos 5, quiero que lo busque. Mire lo que dice, Romanos 5, versículo 8, lo vamos a leer para que nunca se nos olvide. 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, mire, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Sabe? Es una gran bendición, hermanos, que alguien se nos haya acercado y nos haya compartido la palabra del Señor, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque como por nuestros pecados, hermano, es que nosotros no alcanzamos a ver eso, hermano. La dimensión de vivir alejados de la voluntad de Dios. Hermano, alguien dice por allí, es que si rifan una pedrada, yo me la gano, dice. ¿Sí? Es que no hemos entendido, hermano, muchas veces, que vivir alejado de la voluntad de Dios, hermano, ¿sabe? Es como que una nube negra nos ande siguiendo. Es que dice la palabra de Dios que la ira de Dios está, hermano, sobre aquella persona que no quiere nada con Jesús, sobre aquella persona que no valora el sacrificio de Cristo. Por eso es que estamos haciendo hincapié en eso, hermano. Y que no nos vaya a pasar a nosotros que decimos que ya creímos y que somos hijos de Dios, que nos vayamos a encontrar en esa situación, hermano. ¿Sabe por qué? Lo vamos a ver en la Biblia. Quiero que busque Juan, capítulo 3. Porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Juan, capítulo 3, versículo 35, para que lo comprendamos. Mire lo que dice. Juan 3, 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Mire lo que dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hermano. ¿Por qué cree que insistimos que abra su corazón y que le reciba al Señor en su corazón? Porque esa es la voluntad de Dios, hermano. ¿Sabe? Nos gozamos predicando la palabra del Señor allá en el hospital. Uno allá se encuentra con gente muy necesitada. Hay gente, hermanos, que anda cargando un dolor tan fuerte por el familiar, pues si allí están, cuando llegamos a predicar a esa sala donde están los familiares esperando, ¿verdad? Probablemente están en operación sus familiares. Y están con una angustia, hermanos, que no saben cómo van a resultar la situación. Y yo sé que es eso, hermano. Porque yo he estado también pendiente de mi familia cuando han sido operados. Y ese es un dolor en el corazón. Pero ¿sabe lo más bonito? Cuando las personas entienden el mensaje de Dios. ¿Sí? Personas que terminan llorando, recibiendo a Cristo. Y eso es un gozo para uno, pues porque al final pues Dios se glorifica, hermano, y Dios cumple su propósito con el cual nos mandó a ese lugar. Y Dios está cumpliendo su propósito esta noche con el cual Él está enviando su palabra a esta hora, hermano. ¿Por qué? Porque a la verdad, amados hermanos, no todos caminamos en el mismo propósito de Dios. ¿Sí? Lo digo con un dolor en el corazón. Está bien, hermanos, hoy estamos en una Semana Santa, ¿verdad? Que lamentablemente muchas veces de santa no tiene nada, porque la gente lo primero que hace es irse para la playa y no busca, hermano, a glorificar a su Dios. Eso lo hace en segundo plano.
si es que le queda lugar, si no viene muy cansado, ¿sí? La semana mayor, ¿verdad? Está bien, hermano. Nosotros estamos esta noche, hermanos, conmemorando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero lo estamos haciendo de corazón porque sabemos en quién hemos creído, porque estamos valorando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Sí, por eso nos congregamos, por eso buscamos, hermano, la presencia del Señor. Pero esta noche que nos quede bien claro, hermano, que Dios está mandando fidelidad. Porque si Cristo fue fiel hasta el fin, hermano, usted y yo también tenemos que ser fieles hasta el fin. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto, él pone desánimo, ¿sí? No, hombre, ahí baja el domingo, le dice, ¿verdad? Y teniendo el tiempo para poder congregarse y no lo hace. ¿Por qué? Porque el enemigo está ganando ventaja. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que usted y yo nos salvemos. Él no quiere, hermano. Lo que no se ha dado cuenta el enemigo, que él ya fue vencido, hermano, en la cruz del Calvario. ¿Sí? Porque Cristo en la cruz, hermano, venció al pecado, venció a la muerte, venció al enemigo. Dice la palabra de Dios que el aguijón de la muerte es el pecado. Venció a la muerte. ¿Y quién es el que promueve el pecado? El enemigo. Entonces Cristo venció al pecado, venció a la muerte, venció al enemigo. El enemigo está derrotado, ¿sí? Pero ¿sabe cuándo agarra fuerza el enemigo? Cuando usted y yo le damos, hermanos, espacio. Por eso dice la palabra de Dios, no deis lugar al diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero hermano, a veces no estamos huyendo del enemigo. Le estamos dando el espacio, le estamos dando la ventaja y no nos estamos dando cuenta, hermano, que la ira de Dios se puede manifestar en nuestras vidas si nos descuidamos. Lo vamos a volver a leer para que nunca se nos olvide. Juan 3:36, mire lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por eso hay que tenernos cuidado. Por eso Dios manda su palabra. Porque si usted se ha caído, le invitamos a que se levante y siga caminando. Dice la palabra de Dios, ¿acaso el que se cae no se levanta? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque las cosas no nos van a salir bien, hermano, si no hacemos la voluntad de Dios. Recuerde, dijo Jesús, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, el enemigo nos pone, ¿verdad?, ese pensamiento, no, hombre, ese empleo, con ese empleo salimos bien, estamos bien. Con el negocio que tenemos, estamos bien, ¿sí? No, ahí vas otro día al culto, ahí vas otro día a alabar a Dios. Esos son los pensamientos que el enemigo le pone, hermano. Y hay que tener cuidado. Recuerde, el primer punto es, Jesús sufrió, pero no se rindió. Así de que la invitación es que probablemente, hermano, aquí entre los que estamos aquí hay personas que están sufriendo. Ya sea una enfermedad, ya sea un problema de familia, ya sea, hermano, un problema económico, cualquier situación, un problema legal. ¿Sí? ¿Cuál es la invitación entonces? A que no se rinda, hermano. A que sigamos caminando. ¿Por qué? Porque Jesús lo logró. Porque Él estuvo dispuesto, hermano, a cargar la pesada cruz. Vamos a pasar a otro punto, hermano. Jesús no renunció a hacer la voluntad de Dios. Ese es el segundo punto. Jesús no renunció a hacer la voluntad de Dios. Volvamos a Isaías 53. Mire lo que dice. Versículo 9 y 10. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es que Jesús, hermanos, no renunció a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe cuántos hijos de Dios sabemos? Dice la palabra de Dios en Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Él vino al pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Crucifícale, crucifícale, gritaban, ¿sí? No lo valoraron, no lo apreciaron. ¿Sabe por qué?
porque ya era el plan de Dios, amados hermanos, que usted y yo fuéramos salvos. Dice Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos ya los recibimos? Amén. Porque al final vamos a hacer una oración por si no has recibido a Cristo, hermano. Quiero que busque Primera de Pedro capítulo 2 para que vayamos comprendiendo mejor. Recuerde, estamos en el segundo punto. Jesús no renunció a hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 22 al 25 vamos a leer. Mire cómo dice, el cual no hizo pecado, mire, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, mire, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, mire, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, hermano. Cuando nosotros nos sumergimos en la letra, ¿verdad?, en la lectura bíblica, entonces podemos comprender, hermano, que el sacrificio que Cristo hizo, hermano, no es cosa liviana, que merece que usted y yo le demos honra, y usted y yo le demos gloria, porque dice que Él nos eligió para alabanza de su gloria. Que Él nos llamó, dice, de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, para que anunciemos, dice, las maravillas de nuestro Dios. Pero ¿cuántos nos quedamos callados? Fuimos al evangelismo al puerto, hermano. Poquito se ha notado. ¿Sí? Nosotros ahí ponemos en la balanza, hermano, las actividades que se hacen, y gloria a Dios, porque es para tener coinonía. ¿Qué quiere decir eso? Tener comunión como hermanos, hermano. Pero cuando nosotros ponemos en la balanza las actividades, ¿verdad? Una cosa es ir a evangelizar y otra cosa es ir a pasear, y está bien, hermano, no digo que sea malo ir a pasear. Pero ahí nosotros vemos, hermano, cuánto podemos nosotros valorar el sacrificio que Cristo hizo. Vamos a seguir leyendo. Dice Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Mire, ¿por qué le insistimos? ¿Por qué insistimos de que todos nos mantengamos en el propósito de Dios? Porque tenemos un alma, hermanos, que alimentar espiritualmente. Porque tenemos un alma que salvar. Y porque si nosotros ya reconocimos, hermanos, que somos ovejas, tenemos que reconocer que tenemos un pastor, hermano. ¿Y cuál es ese pastor? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero si Él es mi pastor, hermano, yo tengo que dejarme guiar por Él. Yo tengo que ser obediente a su voz, porque dice la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire. Pero ¿cuántos oímos la voz, pero no lo seguimos? Por eso hay que tener cuidado. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no perecerán jamás, ni nadie, dice, las arrebatará de mi mano. Mire qué bonito. Ese es el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Lucas capítulo 23. En el versículo 26, allí habla sobre la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos a día viernes, hermano. Compartía yo el evangelio allá en el puerto con unos señores, pero de repente llegó un estorbo. Y yo hablándole del sacrificio que Cristo hizo, y de repente llega el estorbo y empieza a decir, ¿cuál sacrificio? ¿De qué punto de vista el sacrificio? Mire qué tremendo. Que hay gente, hermanos, que no valora el sacrificio de Cristo. Hay personas que son sabios en su propia opinión. Es tremendo, hermano. Pero así está lleno el mundo de personas
que no quieren nada con Dios. Pues, gloria a Dios por los que estamos aquí, hermano, porque estamos valorando el sacrificio de Cristo. Mire, Lucas capítulo 23, versículo 26, dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, mire, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Mire, a un Jesús, hermano, le buscaron a alguien que le ayudara. ¿Por qué? Porque Jesús iba cansado, hermano, si el camino era largo. Así de que no nos admiremos, hermanos, que cuando estemos en problemas, en dificultades, aparezca un hermano y nos eche la mano, hermano. ¿Sabe? Dos cosas aprendí yo. Y los aprendí en mis peores momentos. Dios toca corazones y mueve voluntades. Eso, que nunca se nos olvide. Dios toca corazones y mueve voluntades. Y mi oración, ¿cuál es? En mi angustia, en mi necesidad, en mi dificultad. Señor, toca corazones, mueve voluntades, tú sabrás qué hacer. Y yo aprendí a esperar en el Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer todos, a esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque va a venir el problema, porque va a venir la necesidad, porque va a venir la incertidumbre y muchas veces no le vamos a encontrar la salida al problema. Algo va a hacer el Señor, hermano. Lo hizo con Jesús. Mire cómo dice, volvámoslo a leer para que nunca se nos olvide. Lucas 23, 26. Y llevándole, mire, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, mire, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Mire. Sí. Tenemos que aprender a ver, amados hermanos, por lo que andamos nosotros en nuestros corazones. Dice en el versículo 29, porque he aquí vendrán días en que dirán, mire, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Sabe por qué les estaba diciendo eso? Porque iba a haber una persecución, hermano. Sí. Y nosotros, hermano, nos cuesta servirle al Señor. Dios nos cuesta porque también a mí me cuesta, hermano. Porque a veces hay cansancio, hay fatiga. A veces el trabajo nos absorbe. El tráfico se pone duro, sí, nos cuesta. Pero en aquel tiempo, hermano, empezó una gran persecución para todos los que habían creído en el Señor. Sigamos leyendo. Versículo 30. Entonces comenzarán a decir a los montes, mire, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Mire, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, mire, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: mire, ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: mire, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Pero veamos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Estamos Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que, hermano, Cristo vino a dar salvación y vida eterna. Él vino, amados hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso le invitamos a que no esperemos a que sea demasiado tarde, hermano. ¿Sabe? Hoy mismo le dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe cuántas personas cerraron sus ojos y no los volvieron a abrir este día? Pero ¿cuántos le dimos gracias a Dios por un día más? Amén, hermano. Usted y yo estamos en la casa del Señor. Estaba viendo las noticias, hermano. Ya van como 23 ahogados. Bueno, yo no he encontrado en la Biblia donde dice que hay que irse para la playa, pero la gente para allá se va, hermano. ¿Sí? Es duro, hermano. El problema es cuando se van sin Cristo, hermano. Se van sin Dios y sin esperanza. Porque cuando Jesús dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, es porque el día que usted y yo partimos de este mundo, hermano, tengamos la convicción de que vamos a la presencia del Señor. Amén, hermano. Y no porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. De eso se trata, hermano. Por eso es necesario estar a cuentas con Dios. Por eso es necesario, amados hermanos, hacer la voluntad de Dios. Como le dije en el segundo punto, Jesús no renunció a hacer la voluntad de Dios. Y nosotros, hermanos, ¿cuánto tiempo disponemos para hacer la voluntad de Dios? Eso cada uno de nosotros lo sabe. Son cuestiones personales. A nosotros lo único que nos corresponde es traerle la palabra del Señor. Vamos a terminar este mensaje. El tercer punto para esta noche es: Jesús venció al enemigo, llevó a cabo el plan de Dios. Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 30. Mire lo que dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. ¿Quién es el príncipe de este mundo, hermano? Es el enemigo, es el diablo, es Satanás. Es el que a veces, hermano, nos pone cadena, ¿sí? Nos pone estorbo, nos pone tropiezo para que no sirvamos al Señor, para que no vengamos y le alabemos a Dios, para que no mantengamos una comunión con nuestro Dios. Y si estamos sirviendo, Él pone ese mal deseo de que dejemos de servir. Mire lo que dice en el versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Vamos a seguir leyendo. Juan capítulo 16, ahí cerquita, versículo 1. Mire lo que dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Cuáles son los tropiezos, hermano? Hermano, hay diferentes tropiezos. Sí, veníamos corriendo para el culto, se arruinó el carro, se quedó el bus. Salimos del trabajo porque veníamos corriendo, ¿verdad? Que queríamos estar en la casa de Dios y teníamos compromiso de servirle. El bus se arruinó. Son tropiezos, hermano. Son diferentes estorbos. A veces viene una enfermedad y la enfermedad pues muchas veces nos priva también de servirle al Señor. Son tropiezos, pero mire lo que dice el Señor. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Mire, versículo 2. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os había dicho. Mire, sigamos leyendo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Versículo 5, Juan 16:5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mire, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es que, hermano, Jesús venció al enemigo y ha llevado a cabo el plan de Dios. Eso que nunca se nos olvide. Pero para terminar, Juan 19:25 dice así, yo se lo leo, mire lo que dice. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Versículo 28, Juan 19:28. Después de esto, mire, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, mire, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, mire, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué quiere decir consumado es? El plan de Dios, hermano, se había realizado. Vamos a orar, hermano. Padre, gloria al Señor. Gracias te damos, Señor eterno, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Es un gran privilegio. Si has llegado hasta el final de este video, quiero agradecerte sinceramente por tu tiempo y por acompañarnos. Para nosotros es una bendición saber que caminamos juntos en este crecimiento espiritual. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. De esa manera nos ayudamos a seguir creciendo como comunidad y a que más personas puedan ser alcanzadas por la palabra. Si aún no nos conoces, queremos extenderte una invitación muy especial. Estamos en Rosario de Mora y te vamos a recibir con los brazos abiertos como una familia en Cristo. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y nos vemos en el próximo video.